Una noche de niebla tan espesa que parecía tejida con hilos de sombra, un autobús se detuvo abruptamente en una carretera remota de México. El sonido metálico del freno de aire se extendió por el silencio opresivo del paisaje rural, tragado casi al instante por la bruma. Las luces delanteras del vehículo apenas lograban perforar el manto blanco que lo envolvía todo, creando un aura fantasmagórica que inquietaba incluso al más experimentado de los viajeros. Al volante, Juan, con sus 40 y tantos años, era un hombre cuyo rostro curtido por el sol y los años de carretera contaba historias de innumerables amaneceres y atardeceres. Sus manos, firmes sobre el volante, revelaban la experiencia de décadas conduciendo por esas rutas caprichosas de su patria. Juan era más que un simple conductor. Era el pilar de su pequeña familia en un pueblo apartado. Cada kilómetro recorrido era un sacrificio para asegurar el pan en la mesa de sus seres queridos. Su fe, una vez inquebrantable, había sido puesta a prueba tantas veces por las inclemencias de la vida que ahora se sentía como un hilo deshilachado, presente, pero vulnerable. Había visto mucho, pero nunca una niebla como esta, tan densa y repentina que había envuelto su mundo en cuestión de minutos. La carretera, una cinta solitaria que serpenteaba entre campos de agave y pequeños ranchos, se había vuelto invisible. La visibilidad era nula. El silencio dentro del autobús era casi tan pesado como la niebla exterior, solo roto por el suave murmullo de los pocos pasajeros a bordo, cuyas respiraciones nerviosas se mezclaban con el zumbido tranquilo del motor en ralentí. La mayoría dormitaba cuando la niebla los sorprendió, pero el brusco frenazo los había despertado a todos a una realidad incierta. Podrían ser más de la mitad de las 10 de la noche, o quizás más tarde. El tiempo se desdibujaba en la inmensidad gris. Juan se reclinó un momento en su asiento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los espejos laterales ofrecían solo un reflejo difuso de la nada. Revisó sus instrumentos. Todo parecía funcionar correctamente, excepto que el mundo exterior había desaparecido. Una sensación de desasosiego comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de frustración y un temor ancestral que se anidaba en lo desconocido. Había conducido por esta carretera miles de veces, en tormentas, bajo el sol abrasador y en las noches más oscuras, pero nunca en tales condiciones. Los pasajeros, que inicialmente habían reaccionado con una mezcla de sorpresa y resignación, ahora comenzaban a intercambiar miradas preocupadas. ¿Cuánto tiempo estarían varados? ¿Había algún peligro latente en la oscuridad que la niebla ocultaba? Eran preguntas que flotaban sin ser pronunciadas, pero Juan podía sentirlas en el aire cargado de humedad. Su experiencia le decía que detenerse era la única opción segura, pero la inmovilidad en esa soledad era, paradójicamente, lo más inquietante. La incertidumbre era palpable. El aire se había vuelto más denso con cada minuto que pasaba. La oscuridad de la noche, combinada con la niebla, creaba un aislamiento profundo, una sensación de estar desconectado del mundo. Juan, con su fe tambaleante, se preguntó si alguna fuerza superior los observaba en ese momento de desamparo. Él solo sabía que debía mantener la calma, por sus pasajeros. No te pierdas esta increíble historia. Dale me gusta y suscríbete para más contenido que tocará tu alma. El tiempo se arrastraba, pesado y lento, mientras la niebla no mostraba señales de disiparse. Las manecillas del reloj, apenas visibles en el tablero, parecían moverse con una lentitud exasperante, cada tic-tac resonando como un eco en el interior del autobús. Lo que,
Al principio había sido una parada forzada por precaución. Ahora se transformaba en una espera angustiosa. Los murmullos inquietos de los pasajeros comenzaron a crecer en volumen. Pequeños comentarios que se entremezclaban con suspiros y el ocacilar de la impaciencia. Los niños, que inicialmente encontraron la situación como una aventura inusual, empezaban a lloriquear, cansados y asustados por la prolongada oscuridad y el extraño silencio exterior. Juan intentó mantener la compostura, su mirada fija en el parabrisas, deseando con toda su alma que la niebla se levantara. Cada minuto que pasaba, el temor comenzaba a instalarse, no solo entre los pasajeros, sino también en su propio corazón, un nudo apretado que no lograba aflojar. Su respiración se hizo más profunda, un intento inconsciente de calmar los nervios. De repente, un crepitar áspero llenó el habitáculo. Juan instintivamente extendió su mano hacia la radio del autobús, esperando escuchar el familiar zumbido de la estática y quizás alguna voz que pudiera darle información, pero solo obtuvo silencio. Muerta, la radio, su único vínculo con el mundo exterior en ese tramo desolado, había dejado de funcionar. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de aislamiento se intensificó, volviéndolos completamente incomunicados. Los intentos de Juan por ver más allá de la impenetrable cortina blanca resultaron inútiles. Encendió y apagó las luces altas varias veces, pero la luz solo rebotaba impotente, creando una pared lechosa que absorbía toda referencia visual. Abrió la puerta del conductor y se asomó. El vaho frío y húmedo le golpeó el rostro, ahogando cualquier sonido del exterior. Podía apenas distinguir el borde de la carretera, y más allá, solo un vacío blanco. Un profundo suspiro escapó de sus labios. La ansiedad de los pasajeros era palpable, se sentía en el ambiente, en sus miradas que ahora se posaban en él con una mezcla de súplica y desesperación. Él sabía que debía tranquilizarlos, pero ¿cómo? Su propia fe, ya frágil por las asperezas de la vida, estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Intentó una sonrisa forzada, girándose hacia la cabina. «Tranquilos, en cuanto la niebla se despeje un poco, podremos seguir. Es solo cuestión de esperar», dijo, su voz esforzándose por sonar firme y llena de confianza. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él. Las preguntas no formuladas resonaban en su mente. ¿Y si no se despejaba? ¿Y si no llegaba nadie a ayudarlos? Empezó a dudar de sus propias habilidades, de su juicio. ¿Debió haber parado antes? ¿Había alguna otra ruta que no estuviera tan afectada? Esas preguntas se anidaban en su mente, carcomiendo su ya mermada seguridad. La soledad de la carretera se sentía más opresiva que nunca. Los rostros de los pasajeros reflejaban su propio temor. Una joven madre abrazaba a su bebé con más fuerza. Un anciano rezaba en voz baja con el rosario entre sus dedos temblorosos. Y un grupo de jóvenes miraba sus teléfonos, inútiles, sin señal. Juan sintió el peso de cada una de esas miradas, el peso de sus esperanzas y miedos depositados en él. Se sentía impotente, algo que raramente experimentaba en su profesión. Sus años de experiencia en la carretera le habían enseñado a lidiar con casi cualquier imprevisto, pero esta niebla, esta incomunicación, esta espera interminable, lo superaban. Su fe en una ayuda externa, en una mano providencial, se desvanecía con cada minuto que pasaba. La oscuridad y la incertidumbre parecían crecer con cada respiración, envolviéndolos a todos en un manto de desasosiego y abandono. La noche era joven, pero se sentía como una eternidad atrapada en la nada. La esperanza, un tenue hilo,
parecía a punto de romperse. La esperanza, un tenue hilo, parecía a punto de romperse. Pero justo cuando el desaliento amenazaba con consumirles por completo, una visión inquietante comenzó a materializarse. Desde la impenetrable cortina de niebla, que segundos antes solo ofrecía un vacío lechoso, emergió una figura. Al principio, era solo una mancha más oscura en el blanco uniforme, una ilusión de la vista cansada, tal vez. Juan parpadeó, frotándose los ojos, convencido de que la tensión le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la mancha creció, tomando una forma discernible. Caminaba lentamente, con pasos pausados pero firmes, directamente hacia el autobús. La silueta era indistinguible, oculta por el manto de humedad, lo que generaba una mezcla de miedo primario y una expectativa casi dolorosa entre los pocos pasajeros que ya la habían notado. Los murmullos cesaron, reemplazados por un silencio sepulcral, un miedo palpable que se extendía como una plaga. ¿Quién podía estar caminando por esa carretera desolada, en medio de una niebla tan densa? La lógica les decía que era imposible, que nadie en su sano juicio se aventuraría en tales condiciones. Juan, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se inclinó hacia el parabrisas, tratando de forzar la vista, de descifrar la identidad de aquel inesperado visitante. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos por la presión. Los pasajeros se agolpaban en las ventanas, sus rostros pálidos pegados al cristal empañado, sus ojos fijos en la aparición que se hacía más nítida con cada metro. El miedo inicial dio paso a una curiosidad mórbida, una fascinación por lo inexplicable. A medida que la figura se acercaba, los contornos comenzaron a definirse a través del velo lechoso. Era, sin duda, un hombre. Su estatura, su porte, se percibían con una claridad sorprendente a pesar de la escasa visibilidad. Ya no era una sombra amenazante, sino una presencia que inexplicablemente comenzaba a emanar una sensación de calma inusual, casi sobrenatural. El aire dentro del autobús, denso con la ansiedad, pareció aligerarse ligeramente. Las respiraciones, que hasta entonces habían sido superficiales y rápidas, comenzaron a normalizarse, aunque el asombro seguía paralizando a todos. El hombre vestía una túnica sencilla de un color claro que parecía absorber y reflejar la poca luz de la niebla. Su cabello largo, de un tono castaño claro, caía sobre sus hombros y una barba corta enmarcaba un rostro sereno. No había rastro de pánico o desesperación en su expresión, solo una paz profunda que parecía contradecir la hostilidad del ambiente. Sus ojos, aunque aún no completamente visibles, daban la impresión de una sabiduría ancestral, de una comprensión que iba más allá de lo terrenal. De repente, una verdad inconfesable, una certeza impensable, comenzó a cuajar en la mente de Juan y de algunos de los pasajeros más devotos. Una ola de asombro y reverencia recorrió el autobús, silenciosa, pero poderosa. No era un viajero perdido, tampoco un espectro de la noche. La silueta, ahora claramente definida, era inconfundible para aquellos que habían crecido con imágenes y relatos de fe. Era Jesús. Sus rasgos, aunque distintos a las representaciones artísticas convencionales, llevaban consigo una autoridad gentil y una majestad humilde que no podía ser negada. No había heridas en sus manos ni en sus pies, pero su presencia era la de aquel de quien tanto se hablaba, la de quien se había sacrificado por la humanidad. La niebla parecía abrirse un camino para él, como si respetara su avance, creando un pequeño claro a su alrededor. El frío penetrante del exterior no parecía afectarle. Continuó su camino sin
vacilar, sin prisa, como si esperara ser recibido, no como un extraño, sino como alguien largamente esperado. La realidad de lo que estaban presenciando era tan abrumadora que algunas personas se llevaron las manos a la boca para ahogar un grito de incredulidad y asombro. Otros bajaron la mirada, sintiéndose indignos, mientras que unos pocos, con lágrimas en los ojos, se arrodillaron en el estrecho pasillo del autobús. Juan, con los ojos fijos en el hombre que se acercaba, sintió que su fe deshilachada se reconstruía de golpe. No como un hilo, sino como una cuerda sólida e irrompible. La incredulidad se disolvió en un mar de emoción, mezclado con un temor reverencial. Era una visión que desafiaba toda lógica y razón, pero que a la vez se sentía innegablemente verdadera. La respuesta silenciosa a las oraciones no formuladas en la oscuridad de la niebla. El milagro había comenzado. El milagro había comenzado. Jesús, con una serenidad que contrastaba con la angustia reinante, se acercó a la puerta del autobús. Cada paso suyo parecía disolver la niebla a su alrededor, creando un pequeño halo de visibilidad que avanzaba con él. No había prisa en sus movimientos, solo una placidez que invitaba a la calma. Juan, aún aferrado al volante, observaba hipnotizado cómo esa figura de paz se detenía justo frente a la entrada. La niebla, que segundos antes se había sentido como una cárcel opresiva, ahora parecía retroceder, tenue y respetuosa. Los pocos pasajeros que se habían atrevido a mirar lo hacían con una mezcla de asombro mudo y un escepticismo subyacente que luchaba por imponerse ante la evidencia de sus ojos. Era una imagen sacada de un sueño o de una antigua profecía que se manifestaba en la cruda realidad de una carretera mexicana. Jesús levantó una mano y con un gesto suave pero inconfundible, la puerta del autobús se abrió, deslizándose con un susurro mecánico. No hubo un crujido, ni el zumbido habitual, solo el silencio que acompañaba su presencia. El frío de la niebla intentó entrar, pero pareció detenerse en el umbral, como una entidad invisible que se negaba a cruzar la barrera impuesta por la figura de adelante. Juan y los pasajeros, con la respiración contenida, no sabían si temblar de frío o de reverencia. El aire dentro del autobús, antes cargado de miedo, ahora vibraba con una energía distinta, una expectativa que era casi sagrada. Los ojos de algunos pasajeros se llenaron de lágrimas, otros se aferraron a sus rosarios, y algunos simplemente miraron, petrificados por la incredulidad, que se fusionaba con una fe que no sabían que poseían. Jesús, sin entrar completamente, llevó su mirada a cada rostro dentro del autobús. Una mirada profunda que parecía ver más allá de las apariencias, tocando el alma de cada individuo. Su voz, cuando finalmente habló, fue un bálsamo para los oídos, resonando con una autoridad gentil que calaba hasta los huesos. No era un grito, ni un murmullo, sino un tono que llenaba el espacio con su sola presencia, logrando que cada palabra fuera clara y audible, incluso para los más escépticos. «No temáis», comenzó, y la sencillez de esas dos palabras tuvo un efecto inmediato, como si una mano invisible hubiera acariciado la ansiedad de todos. «No estáis solos en esta oscuridad, y vuestra espera no es en vano». Sus palabras, pocas y directas, comenzaron a disipar el pánico que se había enquistado en el corazón de los viajeros. La calma en su voz era contagiosa, y aunque la lógica clamaba por explicaciones, la paz que emanaba de él era innegable. Hay un propósito en cada sendero brumoso, un significado en cada detención forzada. Abrid vuestros corazones y permitid que la fe os guíe, pues sólo así podréis ver el camino.
cuando el ojo no lo percibe. No dio un sermón largo ni prometió soluciones mágicas inmediatas. En cambio, sus frases eran como pinceladas de esperanza, promesas de una verdad que trascendía la situación actual. La niebla, que había sido la causa de su desesperación, ahora parecía un elemento más de un plan mayor, de un propósito divino. Juan sintió cómo la tensión acumulada en sus hombros se aflojaba gradualmente. Las palabras de Jesús no solo eran un consuelo, sino una revelación. Ese propósito del que hablaba resonó en lo más profundo de su ser, en esa fe tambaleante que ahora, inexplicablemente, empezaba a solidificarse. El escepticismo inicial se desmoronaba ante la magnitud de la presencia. No había una explicación racional para ese hombre. Su aura, su voz, ni su capacidad para calmar el ambiente con tan solo unas pocas palabras. Era un recordatorio de que había fuerzas más allá de la comprensión humana, y que a veces en los momentos de mayor abandono es cuando esas fuerzas se manifiestan de la manera más clara. La promesa de que no estaban solos era un ancla en medio de la tormenta de dudas. La presencia de Jesús no era un truco, sino una realidad innegable que se imponía sobre cualquier razonamiento. La calma, aunque frágil, comenzaba a asentarse en el interior del autobús. La calma, aunque frágil, comenzaba a asentarse en el interior del autobús. Pero la serenidad de Jesús no significaba una aceptación universal inmediata. Las reacciones entre los pasajeros eran tan diversas como las vidas que cada uno llevaba. Algunos, los más devotos, con los ojos llorosos y las manos unidas en oración, asintieron con fervor, convencidos de que estaban presenciando un milagro largamente anhelado. Para ellos, la figura de Jesús era la confirmación de sus más profundas creencias, la respuesta visible a años de fe inquebrantable. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro reverencial y gratitud inconmensurable, como si hubieran esperado toda su vida por ese momento. Muchos se arrodillaron en los estrechos pasillos, o simplemente bajaron la mirada, sintiéndose indignos de tal presencia, con el corazón desbordado por la emoción. Otros, sin embargo, mantuvieron una expresión de duda persistente. Un joven, aferrado a su teléfono inútil, murmuró algo sobre espejismos inducidos por el estrés o algún truco elaborado. No podían concebir que una figura tan emblemática de la historia bíblica apareciera de manera tan concreta en una carretera desolada de México. Su escepticismo era una armadura, una defensa contra lo inexplicable que amenazaba con desestabilizar su visión del mundo. Sus ojos vagaban de Jesús a los demás pasajeros, buscando una señal de confirmación o un indicio de engaño. El miedo para ellos no se había disipado del todo. Se había transformado en una cautela desconfiada, una aprensión ante lo desconocido y lo que sus mentes racionales no podían procesar. ¿Era real o era una alucinación colectiva provocada por el pánico y la niebla? Juan, en su asiento de conductor, se sentía profundamente conmovido. Su corazón latía con una fuerza inusitada, una mezcla de terror y una alegría que no había experimentado en años. La presencia de Jesús desafiaba todo lo que había aprendido de la vida, todo el pragmatismo que había adoptado como escudo contra las decepciones. No era un hombre de fe ciega. Su vida le había enseñado a desconfiar de las promesas vacías y de los milagros que nunca llegaban. Sin embargo, la voz, la mirada, la calma inquebrantable de aquel hombre resonaban en lo más profundo de su ser, en ese rincón de su alma donde la esperanza aún se aferraba débilmente. No podía negar la evidencia de sus sentidos. Su escepticismo arraigado, esa
Cáscara dura que había construido alrededor de su corazón para protegerlo de la vulnerabilidad, chocaba violentamente con la presencia innegable de Jesús. Era una batalla interna feroz. La razón contra el milagro, la lógica contra lo divino. Por un lado, su mente buscaba explicaciones racionales para lo que estaba viendo. Una persona que caminaba por la niebla, una coincidencia inexplicable, el efecto de la sugestión colectiva. Pero por otro lado, su espíritu reconocía algo fundamental, una verdad que trascendía cualquier argumento lógico. La voz de Jesús no era la de un hombre cualquiera. Su presencia no era ordinaria. No, esto era diferente, era algo que Juan no podía categorizar. Observaba a Jesús, a su rostro sereno, a la manera en que la niebla parecía ceder ante él. No había artificio, no había engaño en sus acciones. Era una figura de autoridad tranquila, de una paz que no podía fingirse. Juan recordó las noches en las que, solo en la carretera, había murmurado oraciones con una fe casi rota, pidiendo una señal, una ayuda. Y ahora, ahí estaba, no como había imaginado, no en un sueño o en una visión etérea, sino tangible, real, de pie frente a su autobús en medio de la nada. Su fe, ya tan probada y desgastada, estaba siendo desafiada a un nivel existencial. No era solo creer en la existencia de Dios, sino en la manifestación de lo divino en su propia vida, en ese momento y lugar tan inesperados. Era un salto al vacío, un abandono de toda su estructura mental. Se sentía pequeño, insignificante, pero a la vez extrañamente reconfortado. La imagen de su familia, de su esposa que rezaba por él cada noche, de sus hijos que creían en los milagros, pasó por su mente. Si esto era real, entonces todo lo que había considerado imposible, todo lo que había descartado como fantasía, podría ser verdad. El aire del autobús se sentía pesado con estas reflexiones no verbalizadas, con la magnitud de lo que significaba la presencia de Jesús. Era un despertar brutal para algunos, una confirmación bendita para otros, y una prueba definitiva para Juan. Era un despertar brutal para algunos, una confirmación bendita para otros, y una prueba definitiva para Juan. Jesús, con su mirada serena recorriendo los rostros expectantes y asustados, comprendió la mezcla de emociones y dudas que habitaba en el corazón de cada uno. La niebla no era simplemente un fenómeno meteorológico, era un símbolo, un velo que ocultaba el camino y que a la vez ofrecía la oportunidad para una fe más profunda. Dirigiéndose a todos, pero con una especial conexión visual con Juan, su voz volvió a llenar el silencioso habitáculo. La niebla que os envuelve no se disipará por sí sola en este momento, explicó Jesús, su tono exento de juicio, solo de una verdad apacible. Necesitáis avanzar, pero no de la manera en que lo hacéis habitualmente. Vuestros ojos no pueden ver, vuestros instrumentos os han fallado, y la lógica os dice que es imposible continuar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran, que el peso de la situación se asentara una vez más, pero ahora bajo una nueva luz. Sin embargo, hay un camino, y ese camino requiere que confiéis, no en lo que veis, sino en lo que oís, en lo que sentís en vuestro espíritu. Los pasajeros se miraron entre sí, algunos con la esperanza encendida, otros con una confusión que rayaba en la incredulidad. ¿Confiar en qué? ¿En una voz en medio de la nada? Juan, sin embargo, sentía que esas palabras estaban dirigidas directamente a él, a su corazón de conductor, a su alma de hombre desgastado por la vida. Había conducido miles de kilómetros, fiándose de sus ojos, de las señales de tráfico, de la experiencia acumulada. Ahora,
Se le pedía que abandonara todo eso. Jesús entonces fijó su mirada directamente en Juan, una mirada que penetraba hasta lo más hondo de su ser, revelando cada miedo, cada duda, cada esperanza oculta. «Juan», dijo, su voz ahora un poco más íntima, resonando solo para el conductor, aunque todos los demás también la escucharon. «Necesito que tomes el volante. Necesito que conduzcas este autobús». La petición dejó a Juan sin aliento. Conducir, en esa niebla, era una locura. Sus manos temblaron ligeramente sobre el volante. «Pero, Señor», logró balbucear, sintiendo el sudor frío en su frente. «La visibilidad es nula. No veo absolutamente nada. Es un suicidio para todos nosotros». La lógica, su compañera de toda la vida en la carretera, gritaba en su mente, advirtiéndole del peligro inminente, de la irresponsabilidad que sería semejante acto. «Lo sé, Juan», respondió Jesús con una sonrisa compasiva, una que le infundió una extraña valentía al conductor. «La visibilidad será mía. Tú solo debes seguir mi voz. Yo te guiaré». Extendió una mano, no para tocar el volante, sino para señalar el parabrisas empañado, como si ya estuviera viendo un camino que para los demás era invisible. «Cuando te diga que gires, girarás. Cuando te diga que detengas, detendrás. Cada instrucción será clara y precisa. Tu única tarea es confiar y obedecer». Era una prueba de fe extrema, no solo para Juan como hombre, sino para él como conductor experimentado, acostumbrado a tener el control absoluto. Toda su vida profesional se basaba en la vista, en la anticipación, en la reacción ante lo que sus ojos percibían. Ahora se le pedía que condujera a ciegas, guiado por una voz que, aunque divina, desafiaba todo su entrenamiento y experiencia. La responsabilidad era inmensa, no solo su vida, sino la de todos los inocentes pasajeros que confiaban en él. Pasajeros, al escuchar la audaz petición de Jesús, comenzaron a murmurar de nuevo. Algunos se santiguaron, otros cerraron los ojos en una oración silenciosa, y los más escépticos sacudieron la cabeza con incredulidad. Temor y esperanza se mezclaban en el ambiente. Juan, sin embargo, no prestó atención a sus reacciones. Su mirada estaba fija en los ojos de Jesús, que transmitían una certeza que no cabía en su mente, pero que resonaba profundamente en su espíritu. La imagen de su familia, de su esposa y sus hijos, apareció en su mente. ¿Era este el milagro por el que habían rezado, o una tentación peligrosa? Sintió una fuerza inexplicable que emanaba de la presencia de Jesús, una seguridad que contradecía el miedo que aún intentaba aferrarse a su corazón. Si este hombre era quien decía ser, entonces su palabra era ley, su guía infalible. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones. El miedo seguía ahí, un compañero incómodo, pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de fe, una fe real y ardiente, comenzaba a crecer en su interior. Miró a Jesús, asintió con lentitud, aceptando el desafío. Era el paso más grande que jamás había dado en su vida, una entrega total a una voluntad que trascendía la suya. La prueba había comenzado, y Juan estaba dispuesto a tomar el volante, aunque fuera a ciegas, guiado únicamente por la voz de aquel que había aparecido de la niebla. Juan, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado en el pecho, encendió el autobús. El motor cobró vida con un suave rugido, un sonido familiar que en otras circunstancias le habría brindado una sensación de control. Ahora era el preámbulo de lo desconocido. A través del parabrisas, la niebla seguía siendo una pared impenetrable, una manta densa que se negaba a revelar cualquier indicio de la carretera.
Se aferró al volante, sus nudillos blancos por la tensión, mientras sus ojos se fijaban en el espacio invisible frente a él. La voz de Jesús llegó clara y serena, una guía en medio de la oscuridad. «Adelante, Juan, despacio, un poco a la derecha ahora». Con una fe que aún luchaba por superar el instinto de su experiencia, Juan soltó el freno de mano y pisó suavemente el acelerador. El autobús comenzó a moverse, un gigante de metal, avanzando ciegamente hacia un destino incierto. Cada fibra de su ser le gritaba que parara, que era una locura, un acto suicida. Pero la voz de Jesús era un ancla, una melodía constante que acallaba el coro de sus miedos. Sentía una fuerza inexplicable que lo empujaba, una certeza que no emanaba de su propia voluntad, sino de la presencia a su lado. Era como si una mano invisible estuviera dirigiendo sus propias, otorgándole una precisión sobrenatural. «Ahora, mantén el rumbo. Derecha, solo un poco. Ahí está bien». A medida que avanzaban, pequeños e inexplicables milagros comenzaron a ocurrir, uno tras otro, tejiendo un tapiz de asombro en el corazón de los viajeros. La niebla, que parecía impenetrable, empezaba a jugar con ellos, abriéndose apenas lo suficiente justo por delante del autobús. No era una disipación completa, sino una especie de ventana efímera, una visión momentánea de unos pocos metros de asfalto que permitía a Juan, por un instante, confirmar la dirección antes de que la cortina blanca volviera a cerrarse. Era como si la oscuridad se apartara respetuosamente ante su paso, revelando el camino justo a tiempo, pero sin dar la ilusión de una claridad total. Hubo un momento en que Jesús indicó un giro brusco a la izquierda. Juan, a pesar de sus dudas internas, obedeció. Apenas un segundo después, en el exacto lugar donde el autobús habría continuado recto, apareció de la nada un árbol caído, un tronco grueso que habría sido un obstáculo fatal, invisible hasta ese instante. Se desvaneció antes de que pudieran verlo con claridad, como si nunca hubiera existido. Simplemente no estaba. Los pasajeros jadearon. Algunos se santiguaron, dándose cuenta de que acababan de ser salvados de una catástrofe. Otro obstáculo, una roca de buen tamaño que se interponía en el camino, se desmaterializó en cuanto el autobús estuvo a punto de impactar contra ella, dejando un espacio vacío en el asfalto. Las luces del autobús, que antes solo rebotaban en el blanco lechoso de la niebla, ahora parecían tener un propósito, iluminando la ruta justo cuando era necesario. Cada vez que Juan dudaba, que su pie titubeaba sobre el pedal del freno, la voz de Jesús llegaba, firme y tranquilizadora, disipando su incertidumbre. «No temas, Juan. Yo estoy contigo. Confía». El aire dentro del autobús se cargó de una nueva emoción. El miedo se fue transformando en asombro, la incredulidad en una incipiente fe. Ya no había murmullos de pánico, sino suspiros de alivio y exclamaciones ahogadas de maravilla ante cada milagro, cada guía que les libraba de un peligro inminente. Juan, con los ojos fijos en la nada y los oídos atentos a la voz, sentía cómo su corazón se llenaba de una gratitud abrumadora. Las manos que antes temblaban, ahora se aferraban al volante con una determinación que nacía de una fuente más allá de su entendimiento. No estaba conduciendo solo, estaba siendo guiado por una fuerza superior, una fuerza que a cada instante le mostraba su poder innegable sobre la niebla, sobre los obstáculos, sobre la misma realidad. Cada milagro en el camino era una confirmación, un ladrillo más en el edificio de su fe renovada. Cada milagro en el camino era una confirmación, un ladrillo más en el edificio de su fe renovada.
Los pasajeros, que al principio habían estado aterrorizados, con el pánico reflejado en sus rostros, ahora observaban los acontecimientos con una mezcla de asombro y una emoción creciente. Cada vez que la niebla retrocedía providencialmente para mostrar un tramo del camino, o cuando un obstáculo desaparecía como por arte de magia antes de que el autobús pudiera encontrarlo, sus dudas se disipaban un poco más. Los murmullos de miedo fueron reemplazados por exclamaciones silenciosas de admiración, suspiros de asombro y, finalmente, lágrimas. Algunos comenzaron a arrodillarse en el pasillo, susurrando oraciones de agradecimiento. La joven madre apretaba a su bebé, pero ahora con lágrimas de alegría en lugar de miedo. El anciano que antes rezaba con un rosario tembloroso, ahora lo sostenía con firmeza, su rostro iluminado por una luz interior que disipaba las sombras de la enfermedad y el cansancio. Lo que habían presenciado no era solo un truco de luz o una coincidencia. Eran intervenciones divinas, pruebas irrefutables de que la figura que los guiaba desde el frente del autobús era, de hecho, quien decía ser. La atmósfera dentro del vehículo se transformó de una de ansiedad palpable a una de profunda reverencia y gratitud. La fe, que para muchos había sido una convicción abstracta o una tradición heredada, se volvía ahora una experiencia tangible, ineludible. La presencia de Jesús, su voz calmada y sus milagros silenciosos habían logrado lo que años de sermones y lecturas bíblicas no habían podido: transformar el escepticismo en creencia, el miedo en asombro. Sus dudas se disiparon como la niebla misma ante el avance del autobús, dejando al descubierto una verdad innegable. Eran testigos de lo imposible, de lo divino, y la magnitud de ese encuentro los dejó en un estado de éxtasis espiritual. Las miradas que antes reflejaban desesperación, ahora brillaban con una esperanza renovada, con una certeza que trascendía la razón. Juan, al sentir la guía tangible de Jesús, experimentaba una transformación aún más profunda y personal. Cada palabra, cada instrucción que recibía, era un bálsamo para su alma herida, un faro en la oscuridad de su propia fe. Su escepticismo, esa armadura que había construido a lo largo de los años para protegerse del dolor y la desilusión, se desintegraba con cada giro exitoso, con cada obstáculo evitado milagrosamente. Las dudas que lo habían carcomido, la sensación de estar solo en el mundo, la pérdida de propósito, todo eso se disolvía ante la innegable presencia de lo divino. Sentía una conexión que iba más allá de lo físico, una comunión con una fuerza que lo elevaba, que le daba una certeza inquebrantable. La voz de Jesús no solo lo guiaba en la carretera, sino que resonaba en su propio espíritu, reavivando esa chispa de fe que pensó haber perdido para siempre. Sus manos sobre el volante ya no temblaban por el miedo, sino por la emoción, por la inmensa gratitud que lo embargaba. Las lágrimas, calientes y liberadoras, surcaron sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de una alegría inmensa por haber sido elegido. Su fe perdida no solo se restauraba, sino que regresaba con una intensidad que nunca antes había conocido. Era una fe purificada por la prueba, fortalecida por el milagro. Ya no era una creencia abstracta, sino una convicción arraigada en la experiencia más extraordinaria de su vida. Comprendió que la vida no era solo una sucesión de desgracias y sacrificios, sino que había un propósito, una mano divina que intervenía incluso en los momentos más oscuros. Este viaje a ciegas a través de la niebla no era solo un rescate físico, sino un renacimiento espiritual para Juan. La carga de la vida,
El peso de sus responsabilidades no había desaparecido, pero ahora la sentía de una manera diferente. Había encontrado una fuerza interior que no imaginaba poseer, una paz que trascendía cualquier circunstancia externa. La transformación era completa y profunda. Ya no era el mismo hombre que había encendido el autobús minutos antes. Su alma, antes tambaleante y llena de grietas, ahora se sentía sólida, íntegra y llena de una esperanza inquebrantable. Había encontrado a Jesús en la oscuridad, y al hacerlo se había encontrado a sí mismo. Había encontrado a Jesús en la oscuridad, y al hacerlo se había encontrado a sí mismo. Sin embargo, en medio de la euforia por los milagros y la renovada fe, un nuevo motivo de preocupación comenzó a eclipsar la calma recién hallada. Un pasajero, un anciano de aspecto frágil, que había estado sufriendo en silencio una enfermedad terminal durante el viaje, empeoró rápidamente. Había mantenido su dolor con una estoica dignidad, aferrado a la esperanza de llegar a su destino antes de que su cuerpo le fallara por completo. Pero ahora, su respiración se volvía cada vez más superficial y agitada. Un jadeo doloroso que resonaba en el silencio que se había apoderado del autobús. Su piel, ya pálida, adquirió un tono grisáceo alarmante, y sus ojos se hundieron aún más en sus cuencas, fijos en un punto lejano. La tensión regresó al autobús con una intensidad desgarradora. Los murmullos de preocupación se reencendieron y las caras de asombro se transformaron en expresiones de consternación. La alegría por los milagros anteriores dio paso a un miedo primordial. La muerte, un enemigo implacable que ni siquiera la fe más profunda podía siempre vencer. Juan, sintiendo el cambio de atmósfera, detuvo lentamente el autobús, obedeciendo una señal silenciosa de Jesús. Los pasajeros cercanos al anciano comenzaron a llamar su nombre, tratando de reanimarlo, pero sus esfuerzos resultaban inútiles. La vida parecía escapársele, minuto a minuto. Jesús, que había permanecido de pie cerca del parabrisas, giró con una lentitud deliberada. Su mirada, llena de compasión infinita, se posó en el anciano. Los demás pasajeros se apartaron, abriendo un camino en el estrecho pasillo, como si supieran instintivamente lo que estaba a punto de ocurrir. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el jadeo entrecortado del anciano, cada respiración un esfuerzo titánico, un suspiro al borde del abismo. Juan observaba con el corazón encogido, un nudo en la garganta. Había sido testigo de milagros en el camino, pero esto era diferente. ¿Podría Jesús desafiar también la enfermedad, el final inevitable de la vida? Con pasos medidos, Jesús se acercó a donde yacía el anciano. Se arrodilló a su lado, sin prisa, con una reverencia que dignificaba al sufriente. El rostro del anciano, marcado por el dolor y la debilidad, era un reflejo de la fragilidad humana. Jesús extendió sus manos, callosas pero suaves, y las colocó con ternura sobre la frente febril y el pecho agitado del hombre. Era un gesto cargado de una autoridad que iba más allá de lo terrenal. Una autoridad que se sentía en cada célula del autobús. Los murmullos se extinguieron por completo. El silencio era tal que se podía escuchar el propio latido del corazón. Nadie se atrevía a respirar. Jesús cerró los ojos por un instante y pronunció unas palabras. No un grito, ni una demanda, sino un susurro lleno de poder y amor. Las palabras no fueron completamente audibles para todos. Eran una mezcla de arameo y un dialecto antiguo, pero su significado trascendía el lenguaje. Eran palabras de sanación, de restauración, de vida. La luz que emanaba de Jesús pareció intensificarse en aquel instante,
envolviendo al anciano en un brillo suave y cálido. Un temblor recorrió el cuerpo del anciano. Su jadeo cesó. Los pasajeros contuvieron el aliento, temiendo lo peor. Pero entonces, para el asombro de todos, el color regresó a sus mejillas. Sus párpados se agitaron y sus ojos se abrieron, ya no nublados por el dolor, sino claros y llenos de una luz renovada. Una sonrisa débil, pero genuina, se dibujó en sus labios. El anciano se sentó lentamente. Su espalda se enderezó sin esfuerzo aparente. La fatiga y la debilidad que lo habían postrado hacían apenas unos segundos habían desaparecido por completo. Se llevó una mano al pecho, sintiendo una fuerza y un alivio que no había conocido en años. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, y en esa mirada hubo una comprensión mutua, un reconocimiento profundo de la gracia recibida. No había palabras, pero las lágrimas que brotaron de sus ojos eran un testimonio elocuente de la sanación. No eran lágrimas de pena, sino de puro gozo y un agradecimiento inmenso. El milagro de curación tangible se había manifestado ante los ojos de todos, una prueba irrefutable de un poder que trascendía toda enfermedad y toda desesperanza. El suspiro colectivo de los pasajeros llenó el aire, no de alivio únicamente, sino de una fe que ahora se había vuelto inquebrantable para muchos. La presencia de Jesús no era una mera guía, era la vida misma, manifestándose en su plenitud. La presencia de Jesús no era una mera guía, era la vida misma, manifestándose en su plenitud. Tras la asombrosa curación del anciano, una quietud casi sagrada se instaló en el autobús. Una quietud que no provenía del miedo, sino de la más profunda reverencia. Jesús se incorporó lentamente, su rostro sereno, y su mirada abarcó a todos los pasajeros, deteniéndose ligeramente en Juan. En los ojos de cada uno se reflejaba una pregunta no formulada. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta noche? Fue entonces cuando Jesús rompió el silencio, su voz suave pero profunda, resonando con una verdad que trascendía el momento presente. Esta experiencia no fue aleatoria, comenzó, y sus palabras tejieron un hilo de significado a través de los eventos extraordinarios de esa noche. La niebla, que parecía un obstáculo insuperable, fue en realidad un velo que cubrió vuestros caminos acostumbrados para que pudierais ver con los ojos del Espíritu, no con los de la carne. Cada palabra era una revelación, un destello de comprensión que iluminaba las mentes de los presentes. Mi presencia aquí, continuó, su mirada dulce y penetrante, y cada milagro que habéis presenciado han tenido el propósito de recordaros la importancia inmutable de la fe, la esperanza y el amor, especialmente en tiempos de oscuridad. Explicó que la vida, como esa carretera bajo la niebla, a menudo presenta desafíos que nos ciegan, momentos en los que la lógica y la razón parecen inútiles. Es en esos instantes de vulnerabilidad, de aparente desesperación, donde el verdadero poder de la fe se manifiesta. Cuando vuestros ojos no pueden ver el camino, cuando vuestros corazones se llenan de temor, es cuando debéis recordar que no estáis solos. La esperanza es el faro que guía a través de la densa niebla de la incertidumbre, y el amor es la fuerza que os une y os sustenta. Los pasajeros asintieron, las lágrimas aún en sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de entendimiento, de una profunda paz. Comprendieron que no se trataba solo de un viaje físico, sino de un viaje espiritual que había transformado sus vidas, sus percepciones y su fe. La niebla ya no era un enemigo, sino un catalizador. Luego Jesús dirigió su atención directamente a Juan.
sus ojos fijándose en el conductor con una intensidad que era a la vez tierna y poderosa. «Y a ti, Juan», dijo, su voz cargada de un reconocimiento profundo. «Esta noche te ha mostrado que tu valor va mucho más allá de tus habilidades como conductor». Juan, con la cabeza gacha, escuchaba cada palabra, sintiendo cómo resonaban en lo más íntimo de su ser. «Has sido un buen conductor, firme y responsable. Pero esta noche has sido más que eso. Has sido un líder, un pastor para tu rebaño, un hombre que, a pesar de sus propias dudas y miedos, eligió confiar». Jesús puso una mano sobre el hombro de Juan, un toque que irradiaba calor y consuelo. Tu capacidad no reside solo en ver el camino con tus ojos, sino en tu disposición a guiar con la fe, a escuchar una voz que la razón no entiende, a confiar cuando todo te dice que te detengas. Has guiado a otros con esperanza, incluso cuando la tuya fluctuaba. Esa es la verdadera fuerza, la verdadera luz que debes llevar y compartir. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Juan, un reconocimiento de su lucha interna y una validación de su esencia. Comprendió que su vida, marcada por el sacrificio y la rutina, tenía un propósito divino, un significado más allá de lo que jamás había imaginado. No era solo un conductor, era un canal, un instrumento para algo mucho más grande. La lección para Juan no era solo sobre la fe en Jesús, sino sobre la fe en sí mismo y en su capacidad para inspirar a otros. La lección para Juan no era solo sobre la fe en Jesús, sino sobre la fe en sí mismo y en su capacidad para inspirar a otros. La profundidad de esas palabras se asentó en su corazón, un ancla en el mar tumultuoso de la incredulidad que por tanto tiempo lo había asediado. La niebla que los había envuelto durante horas, que había sido el telón de fondo de milagros y revelaciones, comenzó por fin a ceder. No fue un fenómeno abrupto, sino un retiro gradual, casi tímido. Primero, el manto, blanco que cubría el parabrisas, se volvió ligeramente translúcido, permitiendo que las luces del autobús proyectaran un tenue halo más allá de su propia proa. Luego, con una lentitud que se sentía deliberada, como si la noche misma estuviera cediendo su reinado al amanecer, la densidad comenzó a disminuir. Pequeñas capas de bruma se levantaban del asfalto, revelando el asfalto mojado y los bordes de la carretera que antes eran invisibles. Las copas de los árboles, que habían sido siluetas fantasmagóricas, empezaron a adquirir contornos definidos, su verdor oscuro emergiendo de la palidez. El cielo, antes una bóveda sin estrellas, prometía un cambio, con un gris perlado que insinuaba la llegada del día. La oscuridad, que había parecido eterna, se desvanecía. Los pasajeros que habían estado absortos en la curación del anciano y las palabras de Jesús notaron el cambio. Un murmullo de asombro y alivio recorrió el autobús. Las cabezas se voltearon hacia las ventanas, donde la realidad lentamente regresaba. El amanecer se asomaba tímidamente al principio, luego con una promesa más firme. Los colores del mundo, antes monocromáticos, empezaban a emerger. El verde oscuro de los arbustos, el terracota de la tierra húmeda, los tonos azules y lilas en el horizonte que anunciaban la salida del sol. A medida que la niebla retrocedía, revelaba un paisaje que era al mismo tiempo familiar y extrañamente nuevo. Era la misma carretera por la que Juan había transitado miles de veces, los mismos campos, los mismos postes de electricidad. Pero a los ojos de los pasajeros ya no era lo mismo. Cada detalle, cada bache en el camino, cada hoja de agave estaba impregnado de una nueva luz, de un significado renovado. Era como si hubieran visto el mundo por primera vez,
despojados de la prisa y la indiferencia. El aire de la mañana era fresco y limpio, lavando los últimos vestigios de la humedad y el misterio de la noche. La amenaza había terminado, la oscuridad se había retirado, y con ella el velo que había cubierto sus ojos se levantaba. Fue entonces cuando, a lo lejos, en el horizonte que se abría ante ellos, un espectáculo reconfortante comenzó a emerger a través de los últimos jirones de niebla. Pequeñas luces parpadeantes, primero una, luego otra, y luego un conjunto de ellas, pintando un suave resplandor contra la palidez del cielo. Eran las luces de una pequeña ciudad, su destino. La visión de la ciudad fue como un bálsamo para el alma de todos. Era el fin de la incertidumbre, la promesa de seguridad, el retorno a la normalidad, pero una normalidad que ahora se sentía extraordinariamente diferente. Las casas, los edificios, las calles en la distancia parecían emitir un calor, una acogida que nunca antes habían percibido con tal intensidad. Era un recordatorio tangible de que a pesar de las pruebas, siempre hay un hogar, un refugio al que regresar. Juan sintió como una profunda emoción lo invadía. El nudo en su estómago, que había estado apretado durante horas, finalmente se aflojó. El camino estaba claro, el peligro había pasado. El destino estaba cerca. No solo el destino geográfico, sino también un destino espiritual que lo había llevado a las profundidades de su propia fe y a la comprensión de un propósito mayor. La luz del amanecer bañaba el interior del autobús, revelando rostros cansados, pero marcados por una paz y una gratitud que las sombras de la noche no podían borrar. La travesía había terminado, pero el viaje, el verdadero viaje de transformación, apenas comenzaba. La ciudad en la distancia no era solo un punto en el mapa, era el umbral de una nueva vida para todos ellos. La ciudad en la distancia no era solo un punto en el mapa, era el umbral de una nueva vida para todos ellos. Sin embargo, antes de que el autobús pudiera llegar por completo a los límites urbanos, antes de que la rutina de la vida diaria pudiera envolverlos de nuevo, Jesús hizo un movimiento. Se giró hacia la puerta de salida, su figura bañada por la tenue luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por las ventanas. Los ojos de todos se posaron en él, una mezcla de esperanza de que se quedara y la dolorosa comprensión de que su tiempo con ellos estaba llegando a su fin. «Mi propósito aquí se ha cumplido», dijo Jesús, su voz resonando con una suavidad que, a pesar de su bajo volumen, llenó cada rincón del autobús. Habéis visto la luz en la oscuridad, habéis sentido la fe cuando la razón desfallecía, y habéis experimentado el amor que sana y une. Hizo una pausa, su mirada fija en cada rostro, como si quisiera grabar en sus almas un último mensaje. Recordad siempre esta noche. No fue un accidente, sino una invitación a confiar, a amar y a llevar esta luz a otros. Estas últimas palabras fueron un eco en el corazón de Juan, un recordatorio vívido de la lección que había aprendido con cada kilómetro recorrido a ciegas. Jesús sonrió, una sonrisa plena de compasión y sabiduría ancestral que parecía abrazar a cada persona en el autobús. Id en paz, y que la esperanza sea vuestro eterno compañero. Que vuestra fe sea un faro para aquellos que aún caminan en la niebla. Luego, con una gracia y una serenidad que desafiaban toda explicación, Jesús abrió la puerta del autobús y descendió. No hubo un gesto de despedida dramático, ni una explosión de luz. Simplemente se alejó, caminando hacia el punto donde la niebla, aún persistente en los límites de la ciudad, se fusionaba con los primeros rayos del sol naciente.
Su figura se fue desvaneciendo lentamente, no como si se disolviera en el aire, sino como si se hiciera cada vez más parte del paisaje, hasta que ya no fue posible distinguirlo entre las sombras y la bruma del amanecer. Se desvaneció tan serenamente como había aparecido, dejando a su paso una huella imborrable en cada corazón presente. El silencio que siguió a su partida fue pesado, pero ya no era un silencio de miedo o incertidumbre, sino uno de asombro y una profunda reverberación espiritual. Juan y los pasajeros estaban abrumados por la experiencia. Habían sido testigos de algo extraordinario, algo que desafiaba sus concepciones más arraigadas del mundo y de la vida. La presencia de Jesús no había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido una realidad tangible, milagrosa, que había cambiado sus vidas para siempre. Juan observó el lugar donde Jesús había desaparecido, sintiendo un vacío, pero también una plenitud que nunca antes había conocido. Sus manos se aferraban al volante, pero ya no con la tensión del miedo, sino con la conciencia de una nueva misión. Él ya no era solo un conductor de autobús, era un custodio de un milagro, un testigo de lo divino. Sus ojos, antes cansados y llenos de preocupaciones mundanas, ahora brillaban con una luz renovada, con la certeza de un propósito trascendente. Los pasajeros, por su parte, se miraban unos a otros, sus rostros marcados por la emoción y la incredulidad, pero también por una paz profunda. Las experiencias compartidas, los milagros presenciados, habían forjado entre ellos un vínculo inquebrantable. El anciano curado, que ahora parecía 10 años más joven, simplemente sonreía, sus ojos humedecidos, susurrando palabras de gratitud. La joven madre apretaba a su bebé, pero ahora con una fe inquebrantable en el futuro. Los escépticos mudos no podían encontrar palabras para refutar lo que sus propios ojos y corazones habían atestiguado. La vida, tal como la conocían, había sido redefinida. El impacto de esa noche iría más allá del autobús, de esa carretera en la madrugada. Cada pasajero llevaría consigo la chispa de lo divino, la certeza de que no están solos y que incluso en la niebla más densa hay una guía si están dispuestos a confiar. La presencia de Jesús había sido breve, pero su legado en sus vidas sería eterno. No solo habían sido salvados de la niebla, sino que habían sido salvados de la oscuridad, de la desesperanza y la incredulidad. Su viaje material había casi terminado, pero su viaje espiritual, recién comenzado, prometía una transformación profunda y duradera. El sol se elevaba por completo, iluminando la carretera que quedaba hasta la ciudad, un camino que ahora parecía bendecido. El sol se elevaba por completo, iluminando la carretera que quedaba hasta la ciudad, un camino que ahora parecía bendecido. El autobús, con su carga humana transformada, continuó su trayecto final. La pequeña ciudad, que antes había sido solo un destino en una ruta, se alzaba ahora como un faro de esperanza, un nuevo comienzo. Cuando Juan finalmente detuvo el pesado vehículo en la terminal, el suave silbido de los frenos fue el único sonido que rompió el silencio reverencial que todavía flotaba en el interior. No hubo la habitual prisa por descender, ni el bullicio impaciente de los viajeros. Los pasajeros se levantaron de sus asientos con una lentitud casi ceremonial. Sus rostros, aunque marcados por el cansancio de una noche sin dormir, reflejaban una nueva serenidad, una profunda paz que irradiaba desde lo más hondo de su ser. Sus ojos, antes llenos de preocupación y miedo, brillaban ahora con una luz diferente, una mirada de asombro y comprensión que la experiencia en la niebla había grabado en ellos.
Las despedidas fueron breves, intercambiadas con una solemnidad inusual, con miradas que compartían un entendimiento tácito de lo vivido, un secreto sagrado que los uniría para siempre. No hacía falta decir mucho. Sus almas habían sido tocadas, sus vidas redefinidas. Cada uno de ellos salió del autobús llevando consigo no solo su equipaje, sino el peso y la sublimidad de un milagro, la certeza de una fe renovada. Caminaron por la terminal con pasos que parecían más ligeros, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. La ciudad los recibió con la rutina de sus primeras horas. El aroma a café, el ruido lejano del tráfico, las voces matutinas. Pero para ellos, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Llevaban la luz de un encuentro divino, la promesa de que la esperanza existe incluso en la oscuridad más profunda. La noticia de lo ocurrido en la niebla no tardó en extenderse. Al principio, como un murmullo entre los que presenciaron el descenso del autobús y la extraña calma de sus pasajeros. Luego, con el testimonio apasionado del anciano curado, cuya energía y vitalidad renovadas eran una prueba viviente e innegable. Su historia, contada con fervor y detalle, capturó la imaginación de los habitantes de la ciudad. No era una historia cualquiera de un viaje retrasado. Era un relato de un encuentro divino, de milagros en la oscuridad, de una guía espiritual en la desesperación. Los periódicos locales, inicialmente escépticos, pronto se vieron obligados a cubrir el fenómeno. Las entrevistas con los pasajeros revelaron detalles consistentes. La niebla impenetrable, la radio averiada, la aparición serena de un hombre en la oscuridad, su voz tranquilizadora, los milagros en el camino y la curación del anciano. La incredulidad inicial de la comunidad comenzó a ceder ante la oleada de testimonios convergentes. Era difícil descartar las palabras de tantas personas, muchas de ellas conocidas por su sensatez y piedad. La historia se convirtió en el tema principal de conversación en las plazas, en los mercados, en las iglesias. Generó debates apasionados, algunos escépticos que buscaban explicaciones lógicas, otros que abrazaban la narrativa con una fe renovada y fervorosa. Muchos habitantes de la ciudad, al escuchar las pruebas de la experiencia, experimentaron un despertar espiritual propio, una chispa que encendía su propia fe o la hacía resurgir con una intensidad que no conocían. Las iglesias se llenaron, las oraciones se volvieron más sentidas. El impacto fue profundo y duradero. La noche de la niebla se convirtió en una leyenda local, un recordatorio palpable de que lo divino puede manifestarse en los momentos más inesperados y en los lugares más humildes. La presencia de Jesús en esa carretera desolada, guiando a un autobús perdido, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para una comunidad que, como Juan, a menudo luchaba con sus propias dudas y desilusiones. Era una prueba de que, incluso cuando la visibilidad es nula y los problemas parecen insuperables, hay una fuerza mayor que guía y cuida si solo se está dispuesto a confiar. La historia del autobús en la niebla se convirtió en un faro para muchos. La historia del autobús en la niebla se convirtió en un faro para muchos, y su luz no solo iluminó a la comunidad, sino que transformó profundamente la vida de Juan. Después de esa noche milagrosa, regresó a su rutina diaria, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos, antes velados por el cansancio y la desilusión, ahora brillaban con una nueva perspectiva. Una chispa que la niebla y la presencia de Jesús habían encendido en lo más profundo de su ser. Cada jornada al volante de su autobús,
que antes era solo un medio para ganarse la vida, se convirtió en una oportunidad, una extensión de su vocación renovada. Juan conducía con una serenidad que irradiaba, una paz que se sentía en el ambiente mismo del autobús. Su sonrisa era más genuina, su paciencia más profunda. Atrás quedaron los días de las quejas silenciosas y la resignación. Ahora, cada pasajero era una oportunidad para compartir la esperanza que había encontrado. No se convirtió en un predicador en el sentido tradicional, pero sus palabras, sus acciones y su misma presencia hablaban más fuerte que cualquier sermón. En las paradas, en los momentos de espera, o en las conversaciones casuales con los viajeros, Juan encontraba la manera de tejer su testimonio en el tejido de la vida cotidiana. Con una humildad contagiosa, compartía la increíble historia de la noche en la niebla. La desesperación, la aparición de Jesús, la guía a ciegas, los milagros en el camino y la curación del anciano. Al principio algunos lo miraban con escepticismo, pensando que el cansancio o el estrés le habían jugado una mala pasada. Pero la sinceridad en sus ojos, la profunda convicción en su voz y el testimonio corroborado que ya circulaba por la región, poco a poco derribaban las barreras de la incredulidad. Para muchos, escuchar a Juan era como revivir la experiencia. Era sentir la misma esperanza que había iluminado aquella noche oscura. Se convirtió en una figura respetada en su comunidad, no solo como el conductor que siempre llegaba a tiempo, sino como el hombre que había visto lo divino y había regresado para contarlo. Su autobús se convirtió, para algunos, en una especie de autobús de la fe, un lugar donde se encontraba consuelo, inspiración y un recordatorio tangible de que los milagros son posibles. Él escuchaba las preocupaciones de sus pasajeros, ofrecía palabras de aliento y a menudo compartía pequeñas parábolas sobre la confianza y la esperanza, inspiradas en su propia experiencia. Legado de la experiencia en la niebla se extendió mucho más allá de los pasajeros de aquel autobús y de la pequeña ciudad. Se convirtió en una leyenda viva, un relato que se transmitía de boca en boca, de generación en generación. Era un recordatorio tangible de que la presencia divina no solo existe, sino que se manifiesta en los momentos más oscuros, cuando la humanidad más lo necesita. La historia de Juan y su encuentro con Jesús en la carretera desolada se convirtió en un bálsamo para aquellos que enfrentaban sus propias nieblas personales. La desesperanza, la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre económica. Para los jóvenes, la historia era una aventura fascinante. Para los adultos, una fuente de consuelo y fuerza. Y para los ancianos, una confirmación de la fe que habían mantenido toda su vida. Era una prueba de que incluso cuando la visibilidad es nula y los problemas parecen insuperables, hay una mano que guía, una voz que calma y una luz que ilumina el camino. La experiencia se incrustó en la psique colectiva de la región, transformando la percepción de la fe de un concepto abstracto a una realidad palpable. Los testimonios de los pasajeros de aquel autobús se compilaron, se escribieron y se compartieron en folletos y pequeñas publicaciones locales. Las historias se contaban en las tertulias nocturnas, en las misas dominicales, en las reuniones familiares. Se convirtió en un pilar de la fe local, un punto de referencia para aquellos que buscaban un significado más profundo en sus vidas. La niebla, que una vez fue un símbolo de miedo y confusión, se transformó en un emblema de la intervención divina. Un símbolo de cómo los desafíos más grandes pueden, paradójicamente,
ser los escenarios de los milagros más grandes. La historia del autobús en la niebla no era solo una anécdota, era una afirmación resonante de la esperanza, un testamento perdurable al poder de la fe para iluminar el camino, incluso en la oscuridad más densa. Juan se había convertido en el guardián de esa luz, compartiéndola con cada kilómetro recorrido, con cada persona que subía a su autobús. Juan se había convertido en el guardián de esa luz, compartiéndola con cada kilómetro recorrido, con cada persona que subía a su autobús. Ahora, al final de su carrera, su fe se había restaurado por completo, no solo remendada, sino forjada en el crisol de aquella noche milagrosa. Su vida, antes una rutina de sacrificios y silencios, resplandecía con un propósito y una esperanza inquebrantables. Cada amanecer que lo encontraba al volante, cada atardecer que lo veía regresar a casa, estaba impregnado de la certeza de una guía divina. Él ya no solo transportaba personas de un lugar a otro, transportaba la esencia misma de la fe, la esperanza y el amor. Su autobús se había transformado en un santuario rodante para muchos, un lugar donde las historias de la niebla se contaban con reverencia y donde cada viaje era, en sí mismo, un pequeño acto de fe compartida. Los pasajeros de aquella noche, dispersos por sus propios caminos, llevaban consigo una transformación interna imborrable. El anciano curado, cuyo testimonio era una prueba viviente del poder de lo divino, dedicó el resto de sus años a obras de caridad y a compartir su experiencia, una sonrisa permanente en sus labios que reflejaba su gratitud y su renovada energía. La joven madre, que había abrazado a su bebé con tanto miedo, ahora lo criaba con una fe inquebrantable, enseñándole desde pequeño la importancia de confiar en lo invisible. Incluso los más escépticos, aunque quizás nunca lo admitirían abiertamente, habían sido tocados por la experiencia. Sus vidas ahora tenían una profundidad y una reflexión que antes les era ajena. Muchos de ellos se convirtieron en narradores apasionados de la historia, compartiendo su renovada fe con amigos, familiares y extraños, convirtiendo la leyenda de la niebla en un faro de inspiración para todos. La historia de Juan y el autobús en la niebla no era solo un relato de un suceso extraordinario. Era la crónica de un despertar colectivo, el eco de una verdad profunda que resonaba en el corazón de la gente. Se convirtió en el faro de la comunidad, un recordatorio constante de que incluso cuando la vida se vuelve confusa y aterradora, como una carretera envuelta en la oscuridad y la bruma, siempre hay una presencia que guía, una voz que calma y una luz que espera ser reconocida. La imagen final de Juan, con sus manos firmes sobre el volante, su mirada serena fija en el camino por delante, no es la de un simple conductor. Es la imagen de un hombre que, habiendo caminado con lo divino, ahora irradia esa presencia a cada alma que entra en su autobús. Él no solo transporta personas, transporta la esperanza, el mensaje perdurable de que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que guía y una presencia que conforta, esperando que la descubramos. Cada kilómetro es un testimonio silencioso, una oración en movimiento. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre los misterios de la fe y la providencia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras que te harán pensar, sentir y creer. Nunca se sabe qué tipo de historias te esperan en el próximo giro de la vida. Te invitamos a dejar un comentario. ¿Qué harías si te encontraras con Jesús en una noche de niebla y cómo cambiaría tu vida para siempre?
Nos encantaría escuchar tus pensamientos.